Hoy vamos a tener un matrimonio joven, nos ha visitado un par de veces en Malvinas. Ellos son Elizabeth y Cristian. Gracias, chicos, por tomar la linda responsabilidad de poder acompañarnos en este culto. Y gracias porque sé que no es nada fácil y tomar ese desafío a veces se puede hacer un poco difícil, ¿no? Bueno, y antes de cantar, quería leerles un texto que va a ser el texto central. No sé si los chicos lo van a explicar un poquito, pero es el texto del apóstol Pablo a la carta de Tesalónica, la primera carta. En el capítulo 5 y el versículo 18 nos incentiva el apóstol Pablo a agradecer a Dios por todo, por todo. Tanto las cosas por ahí que no son muy buenas, como a todos nos pasa, ¿no? Que Dios las permite para nuestro crecimiento, para nuestra mirada diferente en la vida, porque dice el apóstol Pablo que el ser agradecido constantemente y en todo es la voluntad de Dios, ¿sí? Así que si queremos hacer la voluntad de Dios, debemos orar, estar gozosos y también ser agradecidos. Y justamente este culto de hoy es de agradecimiento, es de gratitud al Señor por tantas cosas que Él nos ha dado, y vamos a tener luego del himno y la primera oración, vamos a tener el momento de los agradecimientos. Hoy no va a haber pedidos, ¿sí? Si alguno tiene un pedido, no hay problema, ¿está bien? Pero vamos a tratar de, ya les digo, para que vayan pensando, ¿cuál fue ese agradecimiento que Dios les ha dado en este año que ustedes creen que es el más importante o uno de los más importantes, donde ustedes sintieron de que Dios los bendijo, los acompañó, y si no fuera por la intervención de Dios no hubieran podido avanzar en ese aspecto de su vida o en esa circunstancia, ¿no? Así que bueno, ya les dejo para que vayamos pensando, y si por ahí tienen algún testimonio, algo cortito para contar, a mí me pasó esto y Dios hizo esto, por eso le agradezco, lo vamos a escuchar atentamente. Padre querido que estás en los cielos, queremos agradecerte en este culto de adoración por tu amor y misericordia como Padre, en la necesidad que tenemos de ti como hijos. Te agradecemos, Señor, tu guía, tu Santo Espíritu, Señor, para cuidarnos, guiarnos y orientarnos. Y ahora, al participar, Señor, de este culto, también queremos no solo adorarte, sino también recibir las bendiciones que necesitamos como hijos. Acompáñanos, Señor, con tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches a todos. Bueno, habiendo pasado ya los agradecimientos de oración, vamos a ponerle un poquito de color y alegría esta noche. Les voy a pedir, nada más veo a 2 personas, los demás veo pantalla apagada, pero seguramente están sin barbijos, así que les voy a pedir que sonriamos. Y mientras sonriamos, pensemos qué palabra elegiríamos para representar el 2021. Les doy esa primera tarea. Con una sonrisa pensemos qué palabra elegiríamos para representar el 2021. A ver. Complicado y bendecido. Bueno, el hermano Miguel dice complicado y bendecido. Veo otras personas conectadas. ¿Puede ser Olga y Guillermo? O Mario, Sandra, Ezequiel. ¿Tienen alguna palabra para representar el 2021? Yo lo resumiría en superación. Superación. Buen año. Buen año. Veo la hermana Susana Piñot también conectada. Mejorías en todo Mejorías. sentido. Olga,
Y Guillermo. Guillermo, ¿alguna palabra que defina su 2021? Para mí fue un año muy bendecido, lo resumiría en una palabra: crecimiento espiritual. Crecimiento. Muy linda palabra. En mi caso yo elegiría desafío. En el caso mío, oportunidad. Bueno, eso fue de manera individual, pero para poder armar el tema, lo decidimos representar este 2021 con la palabra gratitud. No sé si ustedes sabían, pero las personas que son agradecidas son el 25% mucho más felices. Son personas positivas, tienen pensamientos positivos, actitudes positivas, y de hecho la manera de expresar, de hablar, es casi todo el tiempo positivo. Qué maravilloso, ¿no? Qué lindo ser agradecido. Cuando digamos, por ejemplo, la palabra gratitud, como es el tema de esta noche, buscamos en el diccionario y aparece un sinónimo muy importante, pero muy poco usado muchas veces, y es la palabra retribuir. Nosotros en lo personal estamos muy agradecidos con Dios porque su fidelidad ha sido tan grande, mucho más que la prueba que nosotros hemos pasado el año pasado y este año. Y sus bendiciones han sido mucho más grandes que la pérdida que hemos tenido. No vamos a extendernos, pero le queremos contar que nosotros vivimos un año en la provincia de Santa Cruz y mi esposo perdió el trabajo y tuvimos que vender todas las cosas que habíamos adquirido y teníamos que juntar el dinero para volvernos a Tucumán. Y fue una prueba muy grande, nos costó bastante, pero en medio de esa prueba, de esa pérdida, hubo una gran bendición. Y esa bendición es este año volverlo a intentar y volverlo a intentar en otra provincia. Pero esta vez no fue en la provincia que nosotros queríamos, fue en la provincia que Dios respondió a una oración. Y por eso nosotros estamos en Río Negro viviendo. Gracias a Dios, porque sabemos que fue su voluntad que estemos en esa provincia. Y de hecho hemos conocido familias, muchos amigos que nos hicimos en estos meses, han sido canales de bendición para nuestras vidas. Nosotros, si ustedes nos hubieran conocido antes y lo que somos hoy en día, hemos crecido muchísimo espiritualmente. Y como matrimonio nos hemos unido muchísimo más a lo que es la voluntad de Cristo y no a la de nosotros. Para dar inicio, vamos a compartir una cita del Espíritu de Profecía que está en el libro Mensaje Selecto, tomo 2, página 330, que nos gustó muchísimo porque dice: necesitamos cultivar la gratitud. Deberíamos contemplar frecuentemente y volver a contar las mercedes de Dios y alabar y glorificar su santo nombre, aun cuando experimentemos dolor y aflicción. Este fragmento que sacamos de la página 330 nos gustó muchísimo, porque este espíritu de gratitud debe expresarse de dos maneras: dando gracias a Dios siempre por alguna situación en específico, pero también mostrando gratitud en las situaciones, sean estas buenas o sean malas. Y mientras armábamos la meditación, pensamos justamente en los que comentaban ustedes. Pensamos en la pandemia, porque la pandemia aún no ha terminado. Ya vamos para 2 años, pero esto aún no ha terminado. Y tampoco sabemos cuándo va a terminar. Pero sin embargo, a medida que vemos que aumenta la desesperanza, también aumenta la gracia, también aumenta la misericordia de Dios. Y también que aumenta nuestra fe. Y ¿saben una cosa, hermano? Nosotros aprendimos a ser muy, muy agradecidos con Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí, bueno, nosotros hablamos en lo personal, pero no sé ustedes, les pasaba que al levantarse decían: gracias Señor por un día más de vida, gracias por la salud, gracias por este alimento o gracias por el trabajo? Pero era tan cotidiana esa oración, tan común, tan poco sentida, ¿no? Y cuando empezó lo de la pandemia, fue nuestra fe creciendo. Fue con más fervor esa oración, con más súplica. Y qué maravilloso, ¿no? Que a pesar de una pandemia, nosotros tengamos la esperanza, tengamos la oportunidad de poder agradecer al Señor.
y aprender a estar en comunión con Él y en una relación más fervorosa, más importante. A mí en lo personal, en la pandemia nosotros no hemos sufrido eh, el virus, pero dejó una secuela en mi familia, por ejemplo, es que mi madre en la pandemia le agarró trastorno de ansiedad y hasta el día de hoy ella aún no supera muchas cosas. Pero a pesar de eso, aprendimos a agradecer a Dios y nunca cuestionarlo, nunca preguntarle por qué, Señor, me pasa esto, sino más bien siempre agradecerle al Señor por cada una de las cosas que nos pasan, aunque estas sean difíciles. Muy bien, continuando lo que hablaba Elizabeth, aquellos que tengan la Biblia en mano, los invitaré a que busquen en Primera de Tesalonicenses 5:18. Me avisan cuando lo tengan listo, pero me gustaría que lo leamos entre todos, porque allí nos vamos a enfocar en este versículo para el tema de hoy. No sé si alguien se anima a leerlo, por favor. Es Primera de Tesalonicenses 5:18. Lo lee, a ver, 5:18. Así es, 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Muy bien, muchas gracias. Entonces, este versículo está diciendo, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, partiendo de este versículo, vamos a tomar tres partes esenciales de este versículo. La primera de ellas es dad gracia. Entonces aquí nuestro Señor nos está invitando a ser agradecido. Dice dad gracia, pero no dar gracia cuando sucede algo solamente en nuestra vida, o sea, por una causa damos la gracia comúnmente. En lo cotidiano, cuando sucede algo en nuestro diario vivir, recién nos acordamos y recién damos la gracia. En este caso, el Señor nos está invitando a ser agradecido, pero ¿cómo? Constantemente. Tener una gratitud diariamente durante todas las 24 horas de nuestro día, tener esa muestra de gratitud. Dice que la persona cristiana tiene que ser agradecida por naturaleza. No solamente cuando se presenta esa ocasión, recién darle gracia al Señor, o como hacemos normalmente, la mayoría, yo me incluyo, es darle gracia al Señor en la mañana, cuando nos levantamos, iniciamos el día, en el mediodía y en la noche. Pero durante las demás horas, como que se corta ese periodo o ese momento de gratitud al Señor. Así que nos está animando, nos está diciendo que seamos agradecidos en todo momento. Si continuamos leyendo, dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Dice que la voluntad de Dios es que nosotros seamos agradecidos, que aprendamos a darle gracia en todo momento, para que vivamos una vida más feliz, que vivamos una vida más en comunión con Dios. Mediante esa gratitud vamos a lograr eso. Y sobre todo, en la parte final de este versículo, nos invita a que seamos agradecidos, dice, en Cristo Jesús. Entonces, si somos agradecidos, es porque Cristo está en nuestra vida. Si nosotros no mantenemos esa comunión con nuestro Señor, será un poco difícil ser agradecido, manteniendo esa gracia constante con el Señor. Por eso nos invita a ser más agradecidos. Ahora yo le pregunto a ustedes, la pregunta es, ¿y cuando nos suceden cosas malas, le damos gracia al Señor? ¿Qué dicen? En lo personal, Es un cada poco uno. difícil, ¿no? Exactamente. En lo personal, cada uno, ¿qué dicen? Nosotros cuando nos suceden cosas buenas, cuando decimos, estuvimos orando al Señor, Dios respondió nuestra oración,
y le doy gracia. Pero cuando le pedimos al Señor y decimos, entre comillas, Dios no escuchó mi oración, ¿qué pasa en ese sentido? ¿Debemos darle gracias al Señor? ¿Le damos gracias al Señor cuando nos suceden pequeñas cosas malas o muy graves, ya sea a uno mismo o a algún familiar? ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Somos agradecidos con el Señor? Eso le queda para cada uno para que analice como una tarea exactamente qué pasa en esa situación cuando no suceden las cosas como nosotros queríamos. En este caso, dice que sí tenemos que ser agradecidos. ¿Por qué razón? Porque esa fue la voluntad de nuestro Señor. Tal vez en ese momento nosotros no podamos comprender por qué sucedió esa cosa, por qué el Señor me pasó esta cosa. Tal vez nos lleve toda esta vida y no podamos comprender por qué el Señor nos puso esa prueba. Así que sé que el Señor nos explicará el por qué sucedió eso en nuestras vidas. ¿Cuándo sucederá eso? Cuando estemos cara a cara al Señor y Él nos comente por qué razón sucedió eso. ¿Por qué razón? Porque los planes de Dios son perfectos. Cuando podamos comprender eso, comenzaremos a aceptar la voluntad de nuestro Señor. Si no, siempre estaremos cuestionando, pero yo quería que pase lo otro, pero me sucedió esto. O, ¿por qué me sucedió esto si yo hacía lo otro? Así que en ese caso tenemos que tener presente lo siguiente, ser agradecido también al Señor cuando nos suceden cosas malas. ¿Por qué razón? Porque sus planes son perfectos. Siempre tenemos que tener presente que en esta vida es como en el colegio. Su propósito de Dios es un propósito educativo. Constantemente nos tienen que ir moldeando. Y si esa es una de las razones por las cuales Él permite que sucedan esas cosas, es para que nosotros mejoremos y seamos esos hijos amados que Él tanto desea que seamos. Bien, queridos hermanos, la voluntad de Dios es perfecta y ante eso no hay nada que decir, no hay nada que cuestionar. Nosotros pensamos que deberíamos reflexionar, ¿no? Cuán agradecidos hemos sido este año, qué debemos mejorar para el año que viene, cuánto nos falta para vivir en gratitud con el Señor. Colosenses 2:7 nos afirma que el Señor nos exhorta a abundar en acciones de gracia. Y si lo hacemos, sin duda vamos a ser personas mucho más felices. Vamos a ser cristianos sonrientes, cristianos felices, a pesar de las pruebas. Entonces, iniciemos este nuevo 2022 mirando hacia atrás con gratitud, pero miremos hacia adelante con la esperanza de vivir mejor, de poder agradecer, ¿no? Porque a veces cuando dicen vamos a agradecer pero no pedir nada, nos cuesta tanto, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados, tan arraigados a pedir y agradecer a la vez, que nos cuesta ese ejercicio de únicamente tener que agradecer. Pero sería una hermosa tarea, ¿no? Que como cristianos podamos experimentar la gratitud, tener una comunión y una relación más profunda con Cristo. Pienso que su venida está cerca y que no tenemos tiempo por perder, sino que cada día debemos perfeccionarnos, debemos mejorar nuestro carácter para poder vivir una vida santificada, ¿no? Estamos en ese proceso de santificación y estaría bueno alcanzarlo hasta que Cristo venga para podernos irnos con Él. Por último, encontramos un post con una frase que nos gustó muchísimo. ¿Qué vas a decir? No sé. Que nos gustó muchísimo porque dice, no es que las personas felices sean agradecidas, sino que las personas agradecidas las que son felices.